Hola, soy Jesús Tomás y en este Polimedia vamos a ver las funciones en Kotlin. ¿Vale? Los objetivos es presentar el uso de las funciones en Kotlin, aprenderemos cómo podemos indicar nombre a los diferentes parámetros, incluso indicar parámetros por defectos, veremos el alcance de cada función, es decir, dónde realmente podemos declararlas y también la posibilidad de utilizar recursividad de cola. Bueno, realmente lo que conocíamos como métodos en Java, ahora en Kotlin hay que llamarles funciones. Básicamente lo único que cambia es un poco la forma de declarar un poco las diferentes variables en los parámetros. En lugar de poner el tipo delante, pues tenemos que poner el nombre del parámetro, 2 puntos y el valor. Y por supuesto a la hora de devolver el valor que devuelve, en lugar de indicarlo al principio, se pone 2 puntos y el tipo de valor que devuelve al final. Esto es un poco como se conoce como notación de Pascal, que es la que utilizaba este lenguaje de programación. Es posible omitir el tipo devuelto en caso de que no devolvamos nada, no hace falta poner void delante, sino podemos dejarlo sin ningún tipo de datos, o incluso podríamos poner 2 puntos uni, pero bueno, no es demasiado recomendable. Como vemos aquí no devuelve nada porque es void, ¿vale? Aquí directamente lo que haríamos es poner fun y al final no ponemos 2 puntos y un valor, sino que no ponemos nada. Como comentaba, si ponéis 2 puntos unit sería equivalente, ¿vale? Otra cosa que también cambia es que antes podíamos poner varios parámetros si eran del mismo tipo, ahora no. Si tenemos 2 enteros tenemos que poner p1 2.int, p2 2.int. Esto sería una cosa que cambia respecto a Java o C. ¿Vale? También podemos utilizar parámetros por defecto, esto es muy interesante, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí una función que va a rellenar un buffer con un valor determinado, que es de tipo byte, y un número de valores a rellenar determinado, que es un entero. Fijaros que por defecto, si no indicamos nada, el valor a rellenar es un 0, y si no indicamos la longitud, lo que vamos a rellenar es el tamaño total de la variable buffer. ¿Vale? El código necesario, como veis, es bastante sencillo, ¿vale?, de realizar. Una vez declarada esta función de esta manera, vamos a tener muchas alternativas, aquí hemos mostrado 5 distintas, para llamar a esta función. ¿Vale? Primero creamos un primer array con 10 bytes y la forma convencional sería indicar los 3 parámetros que tiene la función. Pero si omitimos, por ejemplo, el último, pues directamente lo que va a hacer es pues rellenar todos los elementos del array, porque va a coger este valor por defecto. O incluso si no indicáramos tampoco el segundo, pues lo rellenaría con 0. Si queremos indicar el primero y el tercero también es posible, porque lo que podemos hacer es de alguna manera indicar el primero, que sería cogido por orden, y al poner el nombre del parámetro correspondiente, pues ya sabe que esto corresponde a la longitud, ¿vale? Y cogería el tercero. Y por supuesto el segundo elemento cogería el valor por defecto. Incluso podemos nombrar, que es bastante recomendable, todos los parámetros y ponerlos en un orden distinto. Podemos indicar empezar por el tercero y luego indicar el primero y no indicar el segundo, ¿vale? Esto nos da mucha más legibilidad para saber exactamente qué estamos haciendo, ¿vale?, en este método, que claramente la primera forma de llamarlo resulta menos legible, porque hay que acordarse qué significa el 99 y qué significa el 5. Además, esta técnica nos evita lo que eran las sobrecargas que teníamos en Java muy habituales, para tener diferentes alternativas a la hora de llamar a las funciones. Ahora se recomienda utilizar un poco esta técnica. Muy bien, también podemos trabajar con números variables de argumentos, es lo que en Java poníamos puntos suspensivos, ¿vale? Ahora tenemos que utilizar la palabra reservada var_arg, ¿vale? En este caso no se pasa una cadena de string, sino un número variable de cadenas separadas por comas, ¿vale? Ahora esto va a ser una colección y la forma de recorrerlo va a ser pues utilizando un bucle for, ¿vale?, con for in. Muy bien, también otra cosa interesante es la posibilidad de escribir una función en una sola línea, sin necesidad de indicar las llaves, ¿vale? Esta llave de aquí y esta llave de aquí puede ser eliminada, incluso el return, simplemente usando el igual, de manera que la función doble lo que hace es multiplicar el parámetro que me pasan por 2.
resulta más legible y cuando sean utilizadas, por ejemplo, como parámetros o como tal, esta sintaxis va a resultar mucho más interesante. Muy bien, vamos a explicar un poco el alcance de las funciones, empezar comentando que las funciones van a poder ser declaradas a nivel superior de un archivo, no va a ser obligatorio que estén dentro de una clase, ¿vale? De hecho, incluso también vamos a poder tener funciones dentro de funciones, serían las funciones locales, ¿vale? En este ejemplo de aquí tenemos una función de fs y dentro tiene otra función de fs. Fijaros que, igual como ocurre con las variables, cuando hay dos variables, una local, ¿vale?, y otra de rango superior, pues se resuelve un poco la ambigüedad y accediendo siempre a la, digamos, en este caso sería la función local, ¿vale? Y realmente va a llamar a la función esta de aquí, la local. Además, Kotlin, como Java, admite funciones con parámetros genéricos, ¿vale? Podemos indicar el parámetro genérico exactamente igual como lo hacíamos en Java, utilizando menor que, mayor que, ¿vale? Y realmente esto no cambia demasiado, simplemente que la sintaxis ahora hay que poner a, t, no t espacio a, es la única diferencia, pero el tema del tema de los parámetros genéricos, como veis, en principio es muy parecido. Muy bien, y ya para acabar, comentar una ventaja que tienen las funciones en Java, y es que nos va a permitir un estilo de programación funcional conocido como recursividad de cola, ¿vale? Algunos algoritmos resultan pues más fácil de expresarse si lo hacemos de forma recursiva, pero no es demasiado recomendable desde el punto de vista de la eficiencia usar algoritmos recursivos, porque esto supone usar demasiado lo que es la pila, ¿vale? Y siempre una versión iterativa del mismo algoritmo siempre es más eficiente. Pero si empezamos la función con la palabra reservada tailrec, lo que va a hacer el compilador es optimizarlo para no hacer la llamada recursiva, sino en su lugar va a hacer una versión mucho más rápida y eficiente, digamos, basada en un bucle, basada en un algoritmo iterativo, ¿vale? Tenemos un ejemplo pues muy sencillo de ver, en este caso sería el cálculo del punto fijo del coseno, ¿vale?, que aquí vemos cómo se define, con los parámetros que necesita, y en este caso lo hemos decidido poner en una sola línea, sin necesidad de poner las llaves, ¿vale? Y como veis el código es muy sencillo. Fijaros que como empieza por tailrec, realmente esto no va a ejecutarse de forma recursiva, sino que el compilador va a hacer una versión iterativa de este algoritmo. Realmente tailrec necesita obligatoriamente que la llamada recursiva se haga justo al final de la función, si no nos va a dar un error en compilación. Muy bien, pues como conclusiones, comentar que hemos presentado un poco cómo se definen las funciones en Kotlin, cómo pueden ser llamadas. Me gustaría destacar un poco la posibilidad de nombrar los parámetros, cosa que es muy interesante y os recomiendo que lo hagáis, incluso omitirlos con valores por defecto, ¿vale? Además vamos a poder escribir funciones fuera de la clase, cosa que nos va a venir muy bien, ¿vale? Una cosa que, vamos, hemos estado un poquito de Java, y también una función dentro de otra función, ¿vale? Y finalmente hemos presentado un poco la recursividad de cola, ¿vale? Para más información, pues os he dejado un par de links. Muchas gracias por vuestra atención.